es la palabra de Dios. Mi Biblia es la palabra de Dios. Yo la creo. Yo sé que mi Biblia son los pensamientos de Dios para mí. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Amén. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Es la epístola a esta iglesia, pero son los pensamientos de Dios para usted y para mí. Gálatas capítulo 4. Somos hijos. Diga, soy hijo de Dios. Nuestra realidad en Cristo es que desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, cuando lo recibimos en nuestro corazón, a partir de ese momento nos convertimos en legítimos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos su naturaleza y tenemos plenos derechos, los plenos derechos de un hijo. Todo hijo tiene derechos, como también responsabilidades. Pero desde el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, recibimos la vida de Dios. Él nos engendró con su naturaleza y nos dio una posición, la posición de hijos. Usted es un hijo de Dios. Aceptar a Cristo no es cambiar de religión, no es movernos de una religión a otra. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal es nacer de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted no es un esclavo, usted es un hijo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subraye la palabra hechos. Hechos. Dios me hizo de nuevo. Dios me creó de nuevo. Él me hizo en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él me hizo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensó, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero Jesús le dijo, no estoy hablando de un nacimiento natural. Estoy hablando del nacimiento espiritual. El nacimiento del Espíritu. ¿Cuándo se da el nuevo nacimiento en nosotros? En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. El nuevo nacimiento no es por el bautismo en agua. El bautismo en agua representa, o lo que significa es exteriorizar lo que Dios hizo en nuestro ser interior. Según Romanos capítulo 6, el bautismo en agua es identificarnos con la muerte de Cristo y con su resurrección, exteriorizándolo públicamente. Por eso el candidato al bautizo se sumerge, es sumergido, queda en el agua por un segundo o algo así. Su cuerpo es cubierto por el agua. Cuando en la pila bautismal
el que se bautiza es cubierto por el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está identificando con la muerte de Cristo. Y cuando sale del agua es en su resurrección. Esto es el testimonio externo, el testimonio público de lo que ya Cristo hizo en nosotros. ¿Se necesita el bautismo en agua para ser salvos? ¿Es necesario ser bautizado para ser salvo? Bueno, sería interesante mirarlo a través del pensamiento bíblico. Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el proceso de la salvación incluye también el bautizo. En los tiempos bíblicos, la costumbre de la iglesia era predicar el evangelio del reino, y todo creyente, toda persona que se convertía al evangelio, al instante lo bautizaban. No dejaban pasar el tiempo, era al instante. Cuando miramos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que pasó en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se manifestó y vino el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, dice que Pedro se puso en pie y predicó, y aquel día se convirtieron, creyeron a la palabra como 3,000 personas. Y el verso 40-41 dice que ellos fueron bautizados. ¿Cuándo se bautizaron? En el momento que creyeron. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe, el discípulo, le testifica al eunuco que iba en esa carroza. ¿Se acuerdan del pasaje de la Biblia? Llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo bautizo. Y el hombre dijo, yo creo, y dice la Biblia que se bajaron de la carroza, descendieron al agua y fue bautizado el eunuco. ¿En qué momento fue bautizado? En el momento que creyó. Es una de las cosas que nosotros debemos practicar y corregir. Pero muy pronto vamos a tener aquí disponibles unas togas especiales para el bautismo. Así es de que la persona debería venir lista para creer y bautizarse de una vez y salir a su casa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay casos donde personas que creyeron no alcanzaron a ser bautizados por algún motivo. Y no quiere decir que porque no se bautizaron no fueron salvos. Estoy recordando al ladrón en la cruz. Cuando este hombre invocó al Señor a punto de morir, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a bautizarse, pero ese hombre fue salvo. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver. Nos daremos cuenta cuál fue el personaje, quién era ese que estaba junto a Jesús en la cruz para morir, pero se salvó en el momento. O sea que el bautismo no operó allí en el proceso de salvación, porque la salvación es por fe. Diga, la salvación es por fe. La salvación es por gracia. ¿Quiénes necesitan salvación? Todos los ignorantes pecadores. ¿Y quiénes son los ignorantes pecadores? Pues yo soy el primero. La Biblia dice que el Señor pasó por alto mi ignorancia y mostró su amor a través de Jesucristo para darme salvación. Todos nosotros anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Quién de los aquí presentes jamás pecó? Si alguien piensa que jamás hizo algo indebido y lo profesa, ya está pecando porque es un mentiroso. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos de una u otra manera hemos pecado. Lo que pasa es que como que se han clasificado los pecados y socialmente se ven unos pecados más graves que otros. Nos enseñaron en la religión que habían pecados veniales y que habían pecados mortales. Pero en la Biblia no hay esa distinción o no hay esa clasificación. En la Biblia pecado es errar. La idea del pecado es como aquel hombre que está practicando el tiro al blanco y resulta que el dardo no da en el blanco sino se desvía. Ese hombre pecó. Porque la idea del pecado, la palabra pecado en griego es eso, errar. ¿Y quién de nosotros jamás ha errado en la vida? Todos, de una u otra manera, cometimos una serie de imprecisiones, de errores. Por lo tanto, personas como nosotros, errados, pecadores, por nosotros fue que Cristo murió. ¿Y qué tuvimos que hacer para ser salvos? Creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? No creer en la religión, no creer en la institución, sino creer en aquel que dio su vida por mí. ¿Quién fue el que dio su vida por nosotros? Jesucristo. Cuando yo creo en Él, cuando yo creí en Él, cuando lo recibí como mi Salvador personal, ese día, en primer lugar, si quiere hago una lista. Ese día el Señor perdonó mis pecados, mis transgresiones. ¿Cuántos pecados de los cometidos el Señor me pudo perdonar ese día? Escríbalo en la hojita de apuntes. Lo primero que sucedió en nosotros cuando aceptamos a Cristo fue que el Señor nos perdonó. ¿Recuerda el día que usted tuvo conciencia del perdón de pecados? Ese día cuando el Espíritu Santo le trajo a su espíritu la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Ese día recibimos libertad, paz interior, porque el perdón trae paz con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Escriba, lo primero que Dios me dio cuando acepté a Cristo fue el perdón. El perdón de Dios es olvido. Es decir, cuando Dios decidió perdonarme, el Señor decidió olvidar ¿qué? Mis transgresiones. La Biblia dice que Dios no se acuerda de mis transgresiones, que Dios no se acuerda de mis maldades. Si Dios no se acuerda de mis errores pasados, ¿por qué tengo yo que recordarlos? Olvide sus errores. Lo que haya que reparar ahora, repárelo. Si yo tengo que restituir a alguien, pues voy a hacerlo. Estoy recordando a un hombre llamado Zaqueo, que era un publicano, que tenía muchos enemigos, era un recaudador de impuestos. Y cuando el Señor le impartió la salvación, tal vez usted haya leído ese pasaje allá en el Evangelio según San Lucas, cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo hizo una propuesta, él hizo un compromiso público. Dijo: si en algo he defraudado, voy a devolverle a esa persona hasta 4 veces de lo que le robé, voy a restituirlo. Pero ese día Zaqueo recibió perdón de pecado, y a partir de ese momento no vemos a Zaqueo condenándose a sí mismo, diciendo cosas negativas contra él.
Sencillamente recibió salvación por gracia y restituyó a las personas que debía hacerlo y comenzó a vivir en una dimensión de paz. Lo primero que el Señor nos otorga cuando aceptamos a Cristo como su Salvador personal es el perdón de pecados. Repita conmigo: mis pecados ya fueron perdonados. La sangre de Jesucristo quitó mis pecados, me limpió de todo pecado. De todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amigo, no se acuerde ya de sus errores pasados. Olvídelo. Comience a vivir su presente con Dios. Lo segundo que sucedió en nosotros, la segunda cosa que sucedió en nosotros el día que aceptamos a Cristo fue la nueva creación. Fuimos hechos de nuevo, no físicamente. No estoy hablando de la dimensión natural, estoy hablando de lo espiritual. El Señor nos recreó, nos hizo de nuevo. Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. El poder de Dios se activó en nosotros y nos hizo. Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El pasado ya quedó olvidado en la mente de Dios. Dios no vive del pasado. Dios es el Dios del presente. Diga: Dios del presente. Repítalo: Dios del presente. Él no tiene pasado. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice: Jesucristo es. La palabra es tiene que ver con un presente permanente. No dice que fue ni que será, dice es. Él es hoy como lo fue ayer. Él es hoy como lo será dentro de 100 años o 1000 años. Porque Dios no depende del tiempo. Él no vive del pasado. Dios no tiene pasado. Si Dios tuviera pasado, estaría muy viejo. Dios no depende del tiempo. Dios es el eterno presente. El nombre Jehová significa ser, siempre ser. Yo soy el que soy. De ahí viene la palabra Jehová, el nombre Jehová. Quiero decirle que Dios nunca cambia, que Él es. Y porque Él es el presente, Él no trabaja con mi pasado. Dios no recuerda nuestro pasado para bendecirnos el presente. A Dios no le importa el pasado. Lo que le importa a Dios es que estemos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, vivimos un presente en Dios. Y vivir el presente en Dios es tener la posibilidad de poder proyectar nuestro futuro. Si usted no vive el presente, no proyecta el futuro. Y si no vive el presente, es porque está atado de su pasado. Hay gente que vive condenándose todos los días por sus errores pasados. Lo que pasó, el error que sucedió, ya déjelo allá, sepúltelo. El Señor sepultó nuestro pasado. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Amén. El Señor me hizo de nuevo. Cuando Dios nos hizo, el día de la conversión, cuando el Señor nos hizo, nos impartió su naturaleza. ¿Qué pasaría si en esta mañana entra alguien al auditorio cargado de pecados con un expediente asombroso? Alguna mujer de la vida pública, profesional, sexual, ¿cómo le dicen? Bueno, ya ustedes saben a quién me refiero. Conocí a una mujer que llegó a la iglesia hace años y había practicado la prostitución desde los 11, 12 años. Ya ella estaba sobre los 40 años y dijo: yo llevé la cuenta de cuántos abortos hice
hasta que se me perdió la cuenta después de los 40 abortos. Porque abortaba casi todos los meses, 2 meses, cada 2 meses. Estaba abortando. Se me perdió la cuenta. ¿Cuántos niños se engendraron en mi vientre y a cuántos asesiné botándolos? He practicado la prostitución no solo aquí en Colombia, viajé a otras partes. He sido prostituta desde la niñez. Si llegara alguien, o un homosexual, un transexual, o un violento sicario con 100 muertes a sus espaldas, y llegara alguien de ellos al auditorio hoy y recibiera a Cristo como su Salvador personal, entendiera el principio de recibir a Cristo y lo aceptara, ¿qué ocurriría con esa mujer o con ese hombre? ¿Qué ocurriría con esa persona? No los escucho. Hay un dicho, la gente dice, fulano no tiene perdón de Dios. ¿Ha oído ese dicho? Esa persona no tiene perdón de Dios. ¿Será que Dios no puede perdonar algunos pecados? El único pecado que no tiene perdón es el pecado de la incredulidad. Si alguien no cree en Cristo, ese pecado de incredulidad es el que lo condena. El único pecado que condena al hombre es el no creer en Cristo, el rechazar a Cristo. Pero si una persona como la antes descrita viene y acepta a Cristo y se arrepiente delante del Señor y le dice: Señor, te acepto como mi Salvador personal, ¿qué va a hacer Dios con ese delincuente, con ese inmoral, con esa prostituta? ¿Qué va a hacer Dios con ese asesino? ¿Qué haría Dios? ¿Qué hace Dios? No los escucho. No solo lo perdona, sino que Dios lo hace de nuevo. Y en el momento que lo hace de nuevo, hecho, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Corintios 5:17. Desde el momento que lo hace de nuevo, sabe que Dios imparte en él, le imparte su naturaleza. Vamos a mirar la epístola del apóstol San Pedro. Segunda epístola del apóstol San Pedro, versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3 y 4, segunda de Pedro 1, 3 y 4, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién es usted en Cristo? Participante de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios está en usted. Su ser espiritual fue recreado, y fue recreado cuando Dios le impartió su vida. Dios nos dio vida. La vida de Dios es su naturaleza. La vida es la naturaleza de Dios, y Él nos impartió esa naturaleza, y esa naturaleza está en nuestro espíritu. Tenemos la simiente incorruptible de Dios. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay una simiente incorruptible que nos dio vida.
La simiente incorruptible fue impartida por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos impartió su vida. Usted es partícipe de la naturaleza de Dios. Usted no es una persona al margen de los pensamientos de Dios. Usted es un miembro de la familia de Dios, engendrado de Dios. Dios lo engendró. La simiente incorruptible de Dios se plantó en su espíritu. Usted es una persona de otro nivel ahora. Usted pertenece a la clase de Dios. Usted es del estrato de Dios. ¿No me entendieron? Muchos están luchando seguir en el estrato 1 y 2 o 0 para no pagar muchos servicios. Hay gente que tiene oportunidad de moverse a un mejor sector. Dice, no. Yo, aquí donde estoy bien porque pago muy bajito los servicios. Y tienen un estrato allá metido en el subconsciente. Y están amañados en su estrato. Pero yo quiero decirle que debe cambiar su mentalidad. Porque ahora usted es más que estrato 9. Ahora usted es del estrato de Dios, de la misma clase de la vida de Dios. ¿No me entendieron? ¿Qué quiere que les diga? ¿Lo contrario? ¿Les digo que son hijos del diablo? No. Usted recibió la simiente de Dios. No se deje decir hijo del diablo. No se siente escuchar a alguien que lo insulte por la palabra. Usted tiene la simiente de Dios. La simiente incorruptible de Dios está en usted. Usted es de la clase de Dios. Pertenece a la clase de Dios. Usted es hijo de Dios. Hija de Dios. Mire Gálatas capítulo 4 nuevamente. Tal vez esto lo lleve a pensar diferente de sí mismo. Esa es la idea. Ese es el pensamiento de Dios. Que usted pueda pensar diferente. En Gálatas 4:6 ya lo leíamos. Dice, por cuanto sois hijos. Diga, soy hijo. Engendrado de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hay un nuevo espíritu que está dentro de usted. ¿Cuál es el nuevo espíritu que recibió el día de la conversión? El espíritu de Jesucristo. ¿No lo está leyendo? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Sabe? El Espíritu de Jesucristo está en mí, pero es el Cristo resucitado. Eso significa que la habilidad de Cristo resucitado está en mí. Tengo la habilidad de Dios. Recibí la vida de Dios. Y puedo ocupar de ahora en adelante el lugar que ocupó Cristo, porque tengo su habilidad. Diga, tengo la habilidad de Dios. Recibimos el Espíritu de Jesucristo. Somos hijos legítimos de Dios. Por eso nos llamamos cristianos. El cristiano es aquel que lleva el Espíritu de Cristo por dentro. Ser cristiano no es pertenecer a una denominación con esa razón social. Ser cristiano es ser portador del Espíritu de Jesucristo. Usted es cristiano, usted es portador del Espíritu de Jesucristo. ¿No me entendieron? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Por qué usted es cristiano? No es el dicho religioso, somos cristianos porque somos hermanos. No, somos cristianos porque el Espíritu de Jesucristo está en nosotros. La habilidad de Jesús está en usted.
Usted es una persona de estrato superior. Tampoco me entendieron. Mejor dicho, ¿a qué estrato pertenece? Voy a hacer una encuesta ahora para que me diga en qué estrato usted vive. Si yo le pregunto en qué estrato usted vive, me va a decir de la primera para allá. ¿En qué estrato vive usted? ¿En qué estrato vive usted? Una cosa es vivir en el estrato, otra cosa es pertenecer del estrato. Usted pertenece al estrato de Dios porque tiene la calidad y la clase de vida de Dios. Usted pertenece a ese nivel, pero es posible que todavía viva en el estrato cero. No me entendieron. ¿Cómo puede un rico vivir como pobre? ¿Cómo puede un heredero del máximo propietario del universo comportarse como un esclavo? El versículo 7 nos llama la atención y dice: así que ya no eres esclavo. Diga: yo no soy esclavo, yo no soy siervo. Repítalo: no soy siervo, no soy esclavo. Repítalo 3 veces: no soy siervo, no soy esclavo. No soy siervo, no soy esclavo. No soy siervo, no soy esclavo. Vivir en la mentalidad de esclavo es impresionante. ¿Cuál es la razón por la que los hijos de Dios no están participando de la herencia? Mire que el versículo 7 de Gálatas capítulo 4 nos habla de la herencia. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Diga: soy heredero. Repítalo: soy heredero. ¿Heredero de quién? No los escucho. ¿Heredero de quién? ¿Por qué un hijo heredero vive como un esclavo? ¿Cuál es la razón? El versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Gálatas dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sabe por qué el señor de todo se comporta y vive como un esclavo según este versículo? ¿Cuál es la razón? La ignorancia, la inmadurez, el legalismo. El niño de que habla aquí Gálatas capítulo 4 es aquel dependiente que debe estar siempre bajo tutores y curadores y que vive bajo los rudimentos del mundo. Versículo 3. ¿Cuáles son los rudimentos? Todos aquellos parámetros del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es un espíritu que no viene de Dios. El legalismo es un demonio. ¿Quién es el legalista? Si quiere, escriba en alguna hoja por ahí que el legalista es aquella persona que cree que solo puede ser salva y bendecida cuando hace todo lo que los preceptos y los mandamientos ordenan. Hay gente que piensa: si yo no hago tal o cual cosa, no voy a recibir respuesta. Y dependen del esfuerzo humano para lograr una bendición espiritual. Eso es legalismo. Diga: legalismo. Es una de las doctrinas que se ha propagado en la iglesia. Es la doctrina de que si no paga el precio, Dios nunca lo escuchará. Y siempre tiene la idea: tengo que pagar el precio, tengo que hacer tal o cual cosa. Y el día que no puede cumplir con el requisito, entonces inmediatamente viene un sentimiento de culpa y de condenación y se siente lo peor. Un día está en el cielo, al otro día está en el infierno. Es un altibajo todo el tiempo. Ese es un legalista.
No coma, no beba, no toque, no mire. Si mira televisión se condena. Si come carne se condena. Si se corta el cabello se condena. Si se arregla las manos se condena. Si se viste de tal manera se condena. Y depende la salvación del vestido, de la comida, de la bebida y del corte de cabello. Eso es legalismo. Y que me escucharan por todo lado, ojalá esto. Porque ese demonio del legalismo es lo que está privando al creyente de tener la madurez en la fe para participar de la herencia de la cual es propietario. Mientras se comporte como un niño, aunque es señor de todos, no tiene diferencia con el esclavo, dice el versículo 1. No sé si lo está leyendo. Entonces la única manera para poder participar de la herencia es salir de la etapa de la niñez. No más niños. Necesitamos madurez en el conocimiento de Dios, revelación del conocimiento de Dios. Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero entender esta palabra, yo quiero entrar en la dimensión en la cual realmente debo estar, a la que pertenezco. No puedo moverme en otro estrato, yo soy del estrato de Dios, por lo tanto merezco la buena vida. Diga, merezco la buena vida. Repítalo, merezco la buena vida. Porque yo soy hijo de Dios, porque el Espíritu de Jesucristo está en mi corazón. Yo pertenezco a la misma clase de la vida de Dios. No me creyeron. Tal vez usted viene preocupado porque antes de venirse hoy le dijeron que era diablo. Uy, parece un diablo. Es el mismo diablo. ¿Le dijeron de pronto? Y se vino pensando, soy un pobre diablo. Soy un pobre diablo. Tiene que cambiar la mentalidad. Tal vez la señora le dijo eso porque tenía sueño o ira o no tenía que comer hoy y usted fue imprudente y lo sacó con agua caliente y le dijo, váyase de aquí, diablo, que no lo quiero ver. Pero no importa lo que le hayan dicho, usted no es lo que la gente dice que es. Usted es lo que Dios dice que es. Usted no es un esclavo, usted es un hijo. Diga, soy hijo de Dios. Porque Dios dice que yo soy su hijo y que Jesucristo vive en mi corazón. Pertenezco a la misma clase suya. Vamos a subir de estrato. Para subir de estrato no hay que llevar el trasteo hacia la 200 o a la 170 y algo. Solamente tenemos que cambiar la mentalidad. Realmente el cambio de estrato comienza con la mente. ¿De acuerdo? ¿No me entendieron? El cambio de estrato comienza con la mente. Es decir, ya nosotros pertenecemos a otra clase de vida, a otro nivel de vida. Ahora, cuando mi mente madure y yo me considere tal cual soy y como Dios me ve, todo cambia. Yo puedo recibir esta doctrina, esta es una enseñanza doctrinal, yo la puedo manejar muy bien, pero una cosa es tener la doctrina, otra cosa es tener la revelación. Hasta que esto no se vuelva revelación en mi espíritu, no va a levantar el nivel de mi vida. Se trata de una transformación. Mientras el niño es niño, aunque es señor de todo, vive como un esclavo. La Biblia dice que todo es nuestro. Si todo es nuestro, debemos llegar a la madurez del conocimiento de Dios. Tome el lugar de Jesús, porque Jesús está en usted.
podemos tomar el lugar de Jesús. Actuemos en su lugar. ¿Es posible? ¿Cuántos de ustedes estos días han tenido así ataques del enemigo y los ha puesto como un poquito preocupados? ¿Alguien ha sido atacado en su familia, en sus finanzas, en su salud, en su ministerio? ¿Ha sido atacado? ¿Qué haría Jesús si estuviera en su ropa y en sus zapatos? ¿Qué haría Jesús? Se sentaría a llorar. El diablo me está atacando. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestros zapatos? ¿No ha pensado usted? A ver, ¿qué haría? Sencillamente el Señor se levantaría y le diría: diablo, nada tiene que ver en mí. Vete. Jesús lo dijo muchas veces. El diablo, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver en mí. Sencillamente lo dijo y lo echó fuera. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el diablo? Pobre diablo, tuvo que irse. El diablo tuvo que salir. Pues muy bien, tome el lugar de Cristo y dígale al diablo: no va a destruir mi familia. ¿Cuántos ataques recibimos hacia la familia? El diablo quiere poner disensión entre el esposo y la esposa. El diablo quiere sembrar rebelión en el corazón de los hijos. El diablo quiere que nuestros hijos nos provoquen a ira. Una palabra del Señor para los hijos es: hijos, no provoquen a sus padres. Pero también le dice: padres, no provoquen a sus hijos. El espíritu de rebelión está tocando el corazón de nuestros hijos, el corazón de la esposa, para que sea una insubordinada, que falta el respeto a su esposo, que no reconozca su autoridad. Esos son demonios de rebelión que han venido para destruir la familia. Pero ahora tomemos el lugar de Cristo. Solamente digámosle: diablo, nada tiene que ver en mí. Pertenezco a otro nivel, a otro estrato. En mi corazón está el Espíritu de Jesucristo. Diablo, suelta a mis hijos. Vete en el nombre de Jesús. ¿Qué cree que el diablo va a hacer? ¿Qué cree que el diablo va a hacer? Se va a ir. Pero ¿sabe por qué muchos creyentes no toman el lugar de Jesús? Porque están considerándose a sí mismos como personas indignas. Soy indigno, soy pecador, yo pecador me confieso. Y todo el día con golpes en el pecho. Porque ha alimentado ese sentimiento de culpa y de condenación. Por lo tanto piensa que nunca podrá hacer nada extraordinario y se mantiene en el nivel ordinario siempre. Quiero decirle que sus pecados ya fueron borrados. Quiero decirle que por medio de la sangre de Cristo, Dios ya no se acuerda de sus pecados. Cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, me mira a través de la sangre de Cristo. Nuestros pecados pasados ya quedaron borrados. Usted no tiene nada pendiente delante de Dios. Ya todo se resolvió a su favor por medio de Jesucristo. ¿No me entendieron? ¿No me entendieron? Usted es una nueva criatura. Usted puede tomar el lugar de Jesús. Pararse firme, decirle al diablo que lo suelte en sus finanzas, en su salud. Usted recibió la vida de Dios. Reconozca su lugar y actúe como hijo. Recuerda que en días pasados, cuando hablábamos de la oración, hablamos del fundamento de la oración. El número 1 es Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Soy hijo legítimo de Dios. Usted es sabio, diga: soy sabio. ¿Sabe por qué?
porque la sabiduría del Señor es suya. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Bueno, vamos un poquito más atrás. Versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, verso 30, léalo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios me hizo en él sabiduría. Considérese vinculado a la habilidad de Dios. Las habilidades de Dios están a nuestra disposición y están en nosotros. Somos de la misma clase de la vida de Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Dios cree en usted. Diga: Dios cree en mí. Repítalo: Dios cree en mí. Saber esta verdad es liberador. El conocimiento nos libera. Dios cree en mí. Póngase de pie, por favor. Somos hijos de Dios, hijos legítimos de Dios. No hay nada que sea imposible. Madure. No se quede como niño, como niña. Madure. Madure en el conocimiento de Dios, en la revelación de la palabra. Madure. Puede ser hoy partícipe de la herencia. Todo depende de la madurez espiritual que usted tenga y del conocimiento de la palabra. Crea lo que la Biblia dice, haga lo que Dios dice que puede hacer, y todo será diferente. Rompa con el espíritu de legalismo, libérese del legalismo, viva la vida de libertad, pero en orden. ¿De acuerdo? En orden, pero con libertad. Deslíguese de las palabras de maldición que soltaron sobre usted alguna vez. Hace 1 año y medio tal vez, una hermana pasó adelante cuando estábamos aún ahí en Palo Quemado y nos dio testimonio. Y me conmovió su testimonio. Ella nos contaba que había salido de su iglesia, donde estuvo vinculada por mucho tiempo, pero el día que salió y quiso venir a Pai, el pastor la maldijo, la ató a maldiciones. No sé si la hermana está aquí. No vino, pero yo tengo grabado ese testimonio. La maldijo sencillamente porque no quería seguir asistiendo ahí a sus cultos. Hay lugares que son secos. Si estoy en un lugar donde veo que me voy a morir de hambre o de sed y no hago nada por superar la situación, soy un torpe. ¿Cuántas veces el Señor en la Biblia nos dice: levántate y sal, vete, vete? Es una palabra que repite la Biblia. Para que Dios consuma el propósito en nosotros, a veces tenemos que dar pasos y salir. Escapa por tu vida, dice Dios. Eso le dijo Dios a Lot: escapa por tu vida, vete. Si te quedas, pereces.
Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Aquella hermana salió cargada de maldiciones, porque hay pastores que maldicen a los hermanos, los maldicen y tienen el pensamiento como si ellos fueran los propietarios de los hermanos. Y usted no se me va de aquí porque es un rebelde, y lo mando bajo maldición, y va a perder su empresa, y va a perder su familia, y va a perder su hijo, y va a terminar leproso, se le va a morir hasta el perro, y lo maldicen. Y la persona sale con ese pensamiento: el pastor dijo que soy un rebelde, y se va, pero con ese pensamiento ahí en la cabeza. No puede liberar el potencial que tiene. Entonces, cuando emprende algo, ya está programado para el fracaso, porque dice: el pastor me maldijo y me va a ir mal. Entonces, cuando ya no aguantan la presión y regresan allá, el pastor dice: bienvenido, rebelde, ahora sí lo pongo en disciplina, y se me queda en disciplina. Eso no fue un sueño que tuve yo anoche. Eso es lo que se vive hoy día en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Si alguien lo maldijo a usted porque salió, libérese ahora mismo de esa maldición. Usted no es un maldito, usted es un bendito del Señor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y gracias a Dios salió a tiempo. Levante su mano, diga: gracias, Señor, porque salí a tiempo. Salí a tiempo. Un poco más y me ahogo. Salí a tiempo, Señor. Esto no es para motivar la deserción de otras iglesias, pero es solamente para liberar su pensamiento. Es que nadie es dueño de usted, solamente Dios es nuestro amo y dueño. No puede vivir bajo la opresión de la maldición. Usted es libre, hijo de Dios, hija de Dios, bendecido. ¿De acuerdo? Bendecida, bendecido. Cierre sus ojos, vamos a orar. Quiero incluir en la oración a nuestros oyentes, hermanos que nos han llamado en este tiempo hoy: Nubis Aguirre, María Monroy, Adela Ortiz, María Paternina, Estela Valdés, Eva Naranjo, Aura Cubides, María Ayala, Lucía Fran, Luis Ruiz, Diva Valencia, Doris Martínez, Gladys Romero, Isabel Blanco, María Gil, Ana de Gómez, Aldemar Sierra, Esperanza Velázquez, Patricia Betancourt. Solicitan oración por protección, prosperidad, sanidad, liberación, restauración del hogar, protección divina, bendición para la familia. Y bueno, son las peticiones básicas por las que piden oración. Cierre sus ojos y ore a Dios. A donde quiera que nos escuchan nuestros oyentes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y activo el poder de la vida sobre ustedes. Hay vida abundante que fluye de la presencia de Dios en esta mañana. Y yo declaro que toda maldición y toda condenación ahora, en el nombre de Jesús, deja libre a hombres y mujeres que han vivido bajo esa opresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, los declaro libres y bendecidos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante